Buenas noches. Hora después de resultar reelecto, el mandatario de Ecuador, Rafael Correa, ofrece una entrevista en directo a NTN 24 y a nuestra cadena aliada en Colombia, RCN Televisión. Como lo anunciamos a continuación, desde el Palacio de Carondelet, la conversación entre el mandatario ecuatoriano y el director de noticias RCN de Colombia, Rodrigo Pardo. Rodrigo, muy buenas noches. Adelante. Buenas noches, Héctor Fabio y Karen. Nos encontramos efectivamente en el Palacio de Gobierno con el presidente Rafael Correa, que ha tenido la deferencia de atendernos en un día muy agitado después de una victoria amplia, una victoria que llama la atención, presidente, porque hace unos años, antes de que usted llegara al poder, las historias de Ecuador hablaban de presidentes que duraban muy poco tiempo. Bueno, Rodrigo, primero muchas gracias por esta entrevista y a través de esta estación de televisión, un inmenso abrazo a Colombia y a toda la patria grande. Sí, el Ecuador ha cambiado sustancialmente y tal vez uno de los mayores logros es esa estabilidad política. O sea, las cifras eran escalofriantes antes de la Revolución Ciudadana. En 10 años tuvimos 7 presidentes, 3 gobiernos, los 3 gobiernos anteriores a la Revolución, consecutivamente, uno tras otro, fueron derrocados por incumplir sus promesas, por traicionar abiertamente lo que habían propuesto al pueblo ecuatoriano en las urnas. Entonces es un cambio sustancial. Aquí está cambiando mucho, carreteras, hospitales, escuelas, pero probablemente lo más importante son estos intangibles como la estabilidad política que se ha logrado. ¿Cuál fue la clave de su victoria electoral? Autenticidad. O sea, dijimos lo que pensamos e hicimos lo que dijimos. No es que para ganar votos se hacía algo y se llegaba al poder y se hacía todo lo contrario. Se derrumbaron mitos, por ejemplo, que era como parte del protocolo, como parte de la ceremonia, jurar la Constitución y mandar lo que llamamos paquetazos, los programas de ajuste estructural impuestos por el Fondo Monetario, subida de gas, de gasolina, de pasaje, de electricidad, de teléfono, etc. ¿Y para qué? Para pagar una deuda inmoral que frecuentemente la poseían no extranjeros, sino ecuatorianos y ministros que negociaban en nuestro nombre cuando ellos tenían esa deuda. Nosotros no hicimos ningún paquetazo, nos negamos a pagar esa deuda inmoral, hicimos una auditoría de la deuda, demostramos lo que todos sabíamos, la ilegalidad y legitimidad de esa deuda y obligamos a renegociarla en muy buenos términos y eliminamos ese peso. Ahorramos cerca de 8.000 millones de dólares en términos corrientes en varios años al pueblo ecuatoriano. Entonces se derrumbaron muchos mitos, cosas que nos habían hecho creer que eran imposibles de hacerlas, y no es que eran imposibles, no las deseaban hacer por intereses creados. Y como dice Cristina Fernández de Kirchner, podemos tener muchos errores, pero la clave de la popularidad de nuestros gobiernos es que por fin la gente se siente representada por esos gobiernos. Hay gobiernos que se parecen a su gente, trabajadores, esforzados, patriotas, honestos, y creo que ahí está la clave de este éxito que hemos tenido en cuanto a apoyo popular. Ahora, en esa estabilidad, presidente, ¿hasta dónde juega un papel muy importante el hecho de que en el proceso de los últimos 6 años usted propició una asamblea constituyente que redactó una nueva constitución y a su vez el viejo Congreso fue revocado o cerrado y se eligió una nueva asamblea con unas reglas y unas características muy distintas a los de los congresos de antes? Que Rodrigo, aquí estaba todo hecho para que nada cambie, para que independientemente de quién ganara las elecciones siguiera lo mismo de siempre. Entonces eso fue la revolución, liberarnos de esas ataduras. Le pongo ejemplos. Uno asumía el 15 de enero. Antes se asumía a la presidencia el 10 de agosto, que es el primer grito de independencia de Ecuador y de América Latina. Hay debate en eso, sí. Pero el primer intento de independencia del Ecuador, una fecha emblemática para los ecuatorianos, se lo cambió al 15 de enero, la asunción al mando. ¿Sabe por qué? Para que coincida con el año fiscal. O sea, esa visión economicista de lo más simplista, que no entiende, los malos economistas que creen que ser economista es saber sumar y restar, y no entienden esos intangibles que tienen, no se expresan en valor, en valor monetario, pero tienen un gran valor en general para una sociedad. Entonces usted llegaba el 15 de enero y ya el 31 de enero tenía que presentar el presupuesto, es decir, le daban haciendo el presupuesto. Llegaba atados de mano. Banco Central autónomo, autónomo de sus gobiernos, autónomo de sus pueblos, pero bien dependiente del Fondo Monetario. Los poderes fácticos que dominaban, entre ellos el poder mediático, que le ponía la agenda, ¿no? Era el que decía, no, usted tiene que eliminar impuestos, dar el paquetazo, después, ¿qué va a decir el Fondo Monetario? No nos invitan a los cócteles. Entonces hay que tener mucha sagacidad para liberarse de todas aquellas cosas. A mí me ha ayudado mucho mi formación de economista, pues es difícil que me engañen diciendo, esto es lo que usted tiene que hacer, sabíamos muy bien lo que teníamos que hacer, pero había ataduras institucionales.
llegábamos con un Congreso absolutamente en contra que quería impedir todo cambio. Tuvimos mucha suerte. La suerte es un factor que juega en la vida. Encontramos en el camino gente honrada. Por ejemplo, en aquel entonces el presidente del Tribunal Supremo Electoral, nuestra principal promesa de campaña y propuesta de campaña fue llamar a una consulta popular para que el pueblo decida si quería una asamblea constituyente y una nueva constitución. Eso lo bloqueó sistemáticamente el Congreso. Y sus delegados, los representantes de los partidos políticos, estaban en el Tribunal Supremo Electoral, como se llamaba en ese entonces. Gracias a Dios, el presidente de ese tribunal dijo basta, se hastió de todo esto, y dijo esto fue lo que aprobó el pueblo ecuatoriano, y llamó a esa consulta popular. Y eso es lo que permite el desenlace, ¿no?, de este proceso. Es decir, se llama esa consulta popular, se logra la asamblea constituyente, se logra una nueva constitución y se cambia radicalmente el modelo neoliberal que tanto daño había hecho al Ecuador. Sí, y se cambia el poder legislativo y la relación entre el ejecutivo y el legislativo. Bueno, ahí hay mucho de mito. Por ejemplo, dicen que la nueva constitución es hiperpresidencialista. Ahora entiendo qué significa eso. Que alguien me explique, no lo entiendo. Básicamente son las mismas funciones. Lo que pasa es que hay una nueva constitución garantista, defiende los derechos de los ciudadanos, la soberanía del país, nos obliga, Poder Ejecutivo y Legislativo, a actuar en función del país, a actuar en función de los seres humanos, ya no del capital, ya no en función de países hegemónicos. Pero hasta ahora entiendo dónde está el hiperpresidencialismo. Lo único que se agregó para evitar esa inestabilidad política, el chantaje de los congresos a todos los presidentes en la muerte cruzada. Es decir, si hay un bloqueo continuo de parte de la Asamblea, ¿no?, el presidente puede provocar. No, puede disolver la Asamblea, que se llama Asamblea, es el Congreso, y convocar elecciones legislativas y presidenciales, es decir, pone su cargo a disposición del pueblo ecuatoriano. Y viceversa. Aquí todos los congresos, por simple mayoría, destituyen a los presidentes. Si destituye un presidente, se disuelve el Congreso, la Asamblea, y se llama a nuevas elecciones presidenciales y legislativas. Y se les acabó pues las ganas a los próceres de la patria de destituir presidentes, porque ponen también su cargo a disposición del pueblo. La razón por la que le pregunto eso, presidente, es porque, digamos, un cuadro político, un mapa político como el que los ecuatorianos eligieron en el día de ayer, es muy favorable para usted. Amplias mayorías en la Asamblea, una votación muy alta para usted, pero digamos, ¿no hay un sacrificio en términos del espacio para la oposición y para la diversidad política? Vea, es impresionante cómo América Latina, con todo respeto, ¿no?, repite lugares comunes, discursos gastados y confunde medios con fines. Se busca esa oposición razonable para mejorar políticas públicas, el fin es el desarrollo, el buen vivir. Pero si el pueblo ecuatoriano está reconociendo eso, y lo podemos hacer con mucha más eficacia con esa contundente mayoría, entonces, en buena hora. Además, ustedes tienen que partir de una realidad. Colombia tiene una democracia mucho más madura. Mire cuántos años de estabilidad democrática con todas sus limitaciones, ¿no? Podemos decir que una democracia formal, básicamente elecciones, todo lo que usted quiera. Pero aunque se ha habido estabilidad política y estabilidad democrática, Ecuador no ha tenido una oposición democrática, ha tenido una oposición golpista. El 30 de septiembre del 2010 tuvimos un golpe de Estado y la izquierda radical junto a la derecha, todos apoyando el golpe, pidiendo la renuncia del presidente, que era el agredido, que era el que estaba retenido en un hospital policial. Entonces debemos entender que aquí no hemos tenido una oposición democrática, hemos tenido una oposición conspiradora, desestabilizadora, obstruccionista, que no le importa destruir al país con tal de derrocar a Correa y que les toque a ellos el turno. Nosotros estamos muy contentos que la segunda fuerza política, aunque de muy lejos, sea una derecha ideológica, porque no teníamos esa oposición ideológica. Teníamos una oposición, insisto, que aquí no había división de poder, había reparto de poder. Si yo le hubiera pasado las aduanas, el servicio de rentas internas para que vayan impuestos, se acababa la oposición. Pero era caer en la corruptela de siempre, jamás íbamos a hacer eso nosotros, era traicionar a nuestro pueblo. Estamos muy contentos que la segunda fuerza política sea una derecha ideológica para poder contrastar con argumentos, con ideas, pero no hemos tenido esa clase de oposición. Entonces no confundamos medios con fines. Una oposición busca perfeccionar las políticas públicas. El pueblo ecuatoriano ha aprobado esas políticas públicas, la dirección que tiene el país. Y lo que teníamos era una posición obstruccionista, incluso golpista, permanentemente desestabilizadora. ¿Pero usted cree entonces que hay un germen de una oposición democrática y constructiva? Estas elecciones
han demostrado una maduración política del pueblo ecuatoriano impresionante. Han fracasado totalmente las viejas prácticas demagógicas, clientelares, populistas. Usted sabe que aquí el hombre más rico del país cree que puede comprar la presidencia. Era la quinta vez que se lanzaba a la presidencia y va regalando máquinas de coser, colchones, etc. Vaya vea el paupérrimo resultado que ha obtenido. Vaya vea los resultados de la partidocracia clientelar que buscaba dádivas, que ofrecía aumentar el bono de desarrollo humano, que una transferencia monetaria, que ofrecían con mucho esfuerzo. Hemos logrado poner un examen de ingreso a la universidad, se evalúan las universidades, se cerraron 14 universidades de las 70 y pico que tenía el país por falta de calidad académica. Son logros impresionantes en democracia. Eran avances que han costado mucho al país, pero tremendamente positivos para el país. Vinieron estos demagogos a decir que iban a abrir todas las universidades, que cualquier joven iba a poder estudiar cualquier cosa y todo pagado por el Estado, y han tenido un fracaso rotundo. Estas elecciones demuestran una maduración política del pueblo ecuatoriano, política y democrática, realmente impresionante. Esas viejas prácticas, ¿no?, que tanto daño nos han hecho, han sido totalmente derrotadas en las urnas. Con esta gran capacidad de gestión que usted tiene desde el día de hoy, o cuando se posesione para los 4 años que vienen adelante, ¿cuál va a ser su prioridad? ¿Qué va a ser distinto en esos 4 años frente a lo que acaba de ocurrir en los últimos 6 años? Bueno, vamos a profundizar las políticas que hemos aplicado y que han tenido un éxito espectacular, diría yo. Somos las 3 economías que más crecen en América Latina. Somos, y lo dicen las Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina, la economía que más reduce pobreza, el país que más reduce desigualdad, el que tiene la más baja tasa de desempleo, 4.1% de América Latina y en la historia del país. ¿Por qué vamos a cambiar esas políticas si han sido tan exitosas? Entonces lo que vamos es a profundizar dichas políticas y, por supuesto, hay nuevas propuestas de leyes, etcétera. Todo está en nuestro plan de gobierno, se lo hemos presentado. Somos gente muy transparente. El plan de gobierno, modestia aparte, es el mejor plan de gobierno de la historia del país. Fue construido en forma participativa, más de 3.000 personas, por los mejores técnicos de la patria. Se reducen 10 ejes de acción, 35 propuestas concretas, y ahí también en ese plan se presenta el plan legislativo, las leyes fundamentales que vamos a aprobar en beneficio del país. Todo está escrito, todo está presentado al pueblo ecuatoriano. Supongamos, presidente, que esta entrevista no tiene lugar hoy, sino dentro de 4 años. ¿Cuál sería el punto del que usted se siente más satisfecho? Haber cambiado definitivamente las relaciones de poder en el país, porque el gran problema de América Latina, el mayor enigma de desarrollo, o al menos uno de los mayores enigmas, como latinoamericano y economista especializado en desarrollo, para mí el mayor enigma, es por qué América Latina no se desarrolló. Si teníamos todo para ser desarrollados, abundantes riquezas naturales, incluso civilización. Usted tenía en América del Norte tribus nómadas, aquí teníamos civilizaciones, mayas, aztecas, incas, etc. Y fuimos un fracaso como sociedad. Todavía tenemos pobreza generalizada, grandes desigualdades. Hay muchas respuestas a aquello, pero sin lugar a duda una de las respuestas es la clase de élites que ha dominado América Latina. Élites excluyentes que se han apropiado de los frutos del progreso técnico, no para dar bienestar a las grandes mayorías, sino para diferenciarse de esas mayorías, sus barrios de lujo, sus escuelas de lujo, sus clubes de lujo. Y esas eran las élites que nos dominaban. Y esas élites, pues, obviamente se reflejaban en otras clases de poderes fácticos, poder económico, poder mediático, poderes sociales, etc. Pero no dominaban las grandes mayorías. Y eso se traducía en estados burgueses, estados aparentes, representando los intereses de unos cuantos y no de todos. No eran esos estados integrales, esos estados populares. La revolución ciudadana implica sobre todo eso, no únicamente eso, pero básicamente eso, el cambio definitivo de las relaciones de poder, de esa burguesía, de esas élites que tanto daño han hecho al país, de esos poderes fácticos que siempre nos han dominado, del capital sometiendo a los seres humanos, del mercado convirtiendo a la sociedad de vidas personas en una mercancía más, a un Estado manejado por las grandes mayorías, donde el ser humano tenga supremacía sobre el capital, donde las sociedades controlen a los mercados y no los mercados a las sociedades. Dentro de esos poderes fácticos, usted con frecuencia menciona o señala entre ellos a los medios de comunicación. Sin lugar a duda. Tema que usted recurrentemente trata y trató ayer dígame que estoy equivocado. Y trató ayer en su discurso después del triunfo electoral.
¿Qué es lo que se propone hacer en estos 4 años que vienen, que para ser sinceros, presidente, generan muchísima inquietud en la comunidad internacional? Bueno, definamos qué es comunidad internacional, porque también es una burguesía que nos domina a nivel internacional y lo que les preocupa a ellos dicen que es la preocupación mundial. En cambio, los ciudadanos de a pie estamos preocupados de cómo manejan la información a nivel mundial. ¿Usted se ha dado cuenta de la vulnerabilidad de nuestras sociedades? Aquí en Ecuador, media docena de familias dominan los medios impresos. Lo que sabemos, lo que no sabemos, la impresión que tenemos de personas que ni conocemos, dependen de lo que nos digan media docena de familias. Y es que esas media docena de familias son las hermanitas de la caridad. No, tienen grandes intereses. Vea los Wikileaks, 2005, cómo informaba la Embajada de Estados Unidos que había un enfrentamiento entre 2 emporios mediáticos, que además la práctica en Ecuador fue hacer el emporio económico y empezar el emporio mediático para informar, no, para defender el emporio económico. Entonces era Teleamazonas del banquero Fidel Egas contra TC Televisión y Gamavisión de los banqueros Isaías, que estaban enfrentándose y llegan a un acuerdo para no sacarse los trapos sucios. Y eso informa la embajada con los Wikileaks. Y esa es la información que nos llega. Ojalá entendamos la vulnerabilidad, ojalá entendamos la contradicción que significa que un derecho, todos estamos claros, que un derecho fundamental, base de la democracia, ¿no? La libertad de prensa, la libertad de expresión, la información, pero que ese derecho, sobre todo concebido como información, está en manos de negocios privados con fines de lucro. Eso es una contradicción. Entonces, cuando se escandalizan tanto por estas críticas, primero no lo entiendo, porque es parte de la libertad de expresión, ¿verdad? Segundo, que se acuse de atentar contra la libertad de expresión por criticar a los medios de comunicación, a ciertos medios, es tan absurdo como decir que se está criticando a la democracia por criticar al presidente de la República. Entonces, tenemos que reconocer este problema que tenemos. América Latina tiene pésima prensa. Yo estoy totalmente de acuerdo que una buena prensa es fundamental para la democracia, pero una mala prensa es mortal para esa misma democracia. Y me preocupa también que nos vengan con estos escenarios de terror, que no se puede criticar a la prensa, que asusta, usted lo acaba de decir, a la opinión mundial, no, a los dueños de los medios de comunicación seguramente. Y me recuerda mucho la época de la colonia, cuando criticar al rey era criticar a Dios, y así nos mantuvieron 200 años esclavos. Ahora criticar a los medios de comunicación es criticar la libertad de expresión, no, es criticar a esos negocios privados, muchas veces con total falta de ética y profesionalismo, que están encargados de proveer un derecho fundamental y muchas veces lo hacen en función de sus intereses. ¿Dónde está esa línea un poco tenue, presidente, entre la diferencia de visión que tienen quienes están en el gobierno y quienes están en los medios de comunicación, ambos legítimamente, y una relación o una actuación un poco más ilegítima que tiene efectos negativos para la democracia y para la gestión pública? Porque digamos, yo creo que todos los presidentes del mundo se sienten un poco incómodos con los medios de comunicación, simplemente porque las agendas no coinciden, las visiones son distintas, cada uno cumple un papel en la sociedad un poco diferente. ¿Cuál es el papel que cumplen los medios de comunicación? Pues informar, pero es que informar... Eso, pero no de actores políticos. Yo no tengo ningún problema que informe. Pero cuando hacen descarada publicidad, por ejemplo, los medios de comunicación, los más acérrimos enemigos del gobierno, todavía niegan lo que ocurrió el 30 de septiembre del 2010. Dicen que fue todo un show montado, que fue una patraña. ¿Se imagina usted eso? Claro, no, pero puede haber casos puntuales donde si no se dice la verdad, por supuesto, eso es un error. Pero de todas maneras, si no se dice la verdad y se acude a las leyes, atentado a la libertad de expresión. O sea, debemos reformar la Constitución para decir que los periodistas y ciertos medios están por encima de las leyes. Y eso es atentar contra el Estado de Derecho. Mire, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay que ver dónde está la línea, pero discutamos esas cosas. Sí, claro. Pero hasta la discusión se la niega. O sea, se nos quiere convencer de que los medios de comunicación están por arriba del bien y del mal. Y eso es falso. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un empresario que tiene un casino y un empresario que tiene un medio de comunicación? ¿Acaso ambos no buscan el fin del lucro? Puede ser el del casino que pague bien a sus trabajadores, que pague los impuestos, o que explote a sus trabajadores y evade los impuestos. Exactamente lo mismo con un empresario de los medios de comunicación. Pero si usted critica a ese empresario de los medios de comunicación, atentado a la libertad de expresión. Ya basta. Perdamos el miedo, América Latina, perdamos el miedo. Voy a cambiar de tema, presidente, por la otra noticia del día. Además de lo que ha ocurrido aquí en Ecuador, en Venezuela ha regresado el presidente Chávez, después de 2 meses y 10 días en La Habana. Varias inquietudes me surgen, entre ellas el papel de Ecuador y el papel suyo personalmente hablando dentro de la izquierda latinoamericana, que está en un momento muy importante. Nunca
había habido en la historia de América Latina tantos gobiernos de inclinación progresista. Y la primera pregunta que quiero hacerle es si el hecho de que el presidente Chávez tenga una enfermedad tan grave que eventualmente incluso pueda impedirle gobernar, ¿lo convierte usted un poco en el sucesor, en el liderazgo de esa izquierda latinoamericana? No, aquí no hay monarquía y no hay sucesiones, ¿no? Pero liderazgos creo que cada políticos. quien cumple, sí, su rol. Y yo creo que hablo en nombre de Hugo y primero la principal preocupación es en lo humano, por él, por su familia, ojalá que se cure lo más rápido, ¿no? Después viene la inmensa labor que está realizando por Venezuela, por América Latina, pero primero es él como persona, todos los deseos para que supere el grave problema que tiene de salud lo más rápidamente posible. Pero yo creo que hablo por Hugo, por Evo, por Cristina. Aquí nadie busca protagonismo, nadie busca sucesiones, nadie busca ser el líder de los líderes. Buscamos tan solo servir, estaremos donde más útiles seamos a nuestros países y a la patria grande. Creo que hablo en nombre de todos esos colegas latinoamericanos de gobiernos progresistas, pero sobre todo, pues sin lugar a dudas, eso es lo que siento yo. Yo jamás busco algo para mí, busco tan solo dejar a mis hijos un país mejor del que encontré y cumplir con ese sueño de nuestros libertadores, la patria grande. ¿Cómo ve la situación de Venezuela en esta sui generis enfermedad Por del supuesto presidente? que en los procesos de cambio los líderes son muy importantes, pero como coordinadores de ese proceso, porque tampoco es que Venezuela cambia por un Hugo Chávez, Ecuador cambia por un Rafael Correa. No, son los pueblos los que quieren cambiar, el venezolano, el ecuatoriano, y los líderes somos facilitadores, ¿no? La independencia no se logró por una persona, Simón Bolívar, por genial que haya sido, era porque nuestros pueblos querían ser libres. En todo caso, todos somos necesarios, desde el más sencillo trabajador hasta el presidente de la República. Nadie debe ser imprescindible. Y estos procesos que rebasan con mucho las personas, las individualidades, deben continuar con Hugo Chávez, sin Hugo Chávez, con Rafael Correa, sin Rafael Correa, con Cristina Fernández, sin Cristina Fernández. Tienen que continuar estos procesos históricos de cambio. Ahora, en su próxima posesión, usted va a recibir visitas de varios jefes de Estado. Hay una región latinoamericana muy distinta a la que había cuando usted llegó al poder la primera vez. Hay cambios, para empezar, en Estados Unidos, por fuera de América Latina, pero en el continente. Y hay cambios muy grandes en América del Sur. ¿Cómo ve en estos 4 años que vienen hacia adelante las relaciones con unos Estados Unidos que no están en manos de George Bush, sino de un Barack Obama reelegido también? Sí, pero yo no veo muchos cambios en eso. ¿Cuál es la diferencia entre demócrata y republicano? Más diferencia tengo yo entre lo que pienso al levantarme y lo que pienso en acostarme, al acostarme. Eso ya están todos, hay amplio consenso sobre un sistema que ha sido muy exitoso, ha convertido a Estados Unidos en la mayor potencia en la historia de la humanidad, y hay problemas de matices, que más impuestos, menos impuestos, que el aborto, no el aborto y esas cosas, pero cambios sustanciales al sistema no se discuten. La situación en América Latina es totalmente distinta. El sistema que se aplicó desde nuestra inauguración como república ha sido un fracaso total, le decía hace un momento. Con todos los recursos que tiene América Latina, es imperdonable que tengamos tanta miseria, tanta pobreza, tanta desigualdad, tanta falta de servicio. Entonces no es que estamos administrando un sistema, al menos en Ecuador, esa es la revolución. Estamos cambiando el sistema, estamos construyendo un sistema nuevo y mejor. Entonces la situación es totalmente diferente con Estados Unidos. Y en esa visión de construir un sistema nuevo y mejor coinciden muchos países, hay una coincidencia histórica muy importante, ¿no?, en cuanto a los gobiernos progresistas que existen en la región. Por ejemplo, en política exterior, ¿tampoco ve gran diferencia entre republicanos y demócratas? ¿Cuál ha sido la diferencia? O sea, que Obama es un tipo inteligente y Bush, pues bueno, ahorrémonos comentarios. O sea, yo creo que Obama es una buena persona, pero la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, ¿usted cree que ha cambiado en algo? No ha cambiado en absoluto. Pero, por ejemplo, Obama ha demostrado que tiene menos confianza, credibilidad en el uso de la fuerza. Ha retirado soldados norteamericanos de varios lugares. Perdóneme, pero Obama es el presidente que todavía permite que con los drones, aviones no tripulados, se mate selectivamente lo que ellos consideran terroristas y de repente haya pues daños colaterales, unos cuantos niños, unas cuantas mujeres también muertas, ¿no? Yo no veo mucha diferencia en la política exterior de Estados Unidos. Peor para América Latina, donde sigue esa doble moral. Usted no es un buen gobernante si es honesto, si está reduciendo pobreza, si tiene legitimidad democrática. No, si es incondicional es bueno. Si no se somete es malo y le hacen una campaña, un linchamiento mediático a nivel internacional impresionante. Bueno, presidente, ¿y Colombia? Digamos, usted tiene la situación paradójica de haber sido presidente en uno de los momentos más malos de las relaciones entre Ecuador y Colombia, pero también ahora en uno de los mejores momentos de esa relación bilateral.
¿Cómo ve hacia adelante esa relación? ¿Más cerca del mejor momento, del peor momento, un promedio? No, más cerca del mejor momento, no, estamos en un gran momento en las relaciones bilaterales, lo cual nos alegra a todos. Nadie buscó esa ruptura de relaciones en el 2008, pero fíjese la gravedad del hecho que ocurrió. Pero en todo caso, históricamente, con el país con el cual mejores relaciones, éramos un solo país cuando logramos nuestra independencia, la Gran Colombia. Históricamente, el país con el que mejor relación bilateral ha tenido el Ecuador ha sido Colombia, y nos dio mucha pena ese rompimiento, que fueron relaciones diplomáticas. Nuestros pueblos jamás han roto. Aquí vive 500.000 de colombianos, tenemos más de 50.000 refugiados en zona de frontera. Ni se sintió pues esa ruptura diplomática porque había el flujo de comercio de personas, de turismo, etcétera, ¿no? Pero la buena noticia es que se han recuperado pues en forma espectacular, sobre todo con el cambio de gobierno, tengo que reconocerlo, en Colombia. Esas relaciones bilaterales están, así como estuvieron tal vez en el peor momento de la historia, probablemente están en el mejor momento de la historia. Las seguimos mejorando, seguimos profundizando. Se están dando pasos históricos. En diciembre tuvimos un gabinete binacional, es decir, los dos gobiernos en la ciudad fronteriza de Tulcán trabajando juntos por Colombia, por Ecuador y sobre todo por nuestras zonas fronterizas. Y seguiremos pues profundizando esas relaciones en beneficio de nuestros pueblos, sobre todo aquellos de la zona fronteriza, insisto. Ahora, los dos países tienen un litigio pendiente en La Haya por el tema de la aspersión de cultivos ilícitos en Colombia. ¿Esa es una amenaza a ese buen momento de las relaciones? ¿Pero cómo hacer amenaza? Qué bueno que si hay una diferencia recurramos a instancias jurídicas internacionales. Qué bueno que Perú tenga una diferencia con Chile, vayan a instancias jurídicas internacionales, ya no se resuelvan, superen estos conflictos, se traten de superar por medio de la violencia, otra clase de tensiones. Estas son cosas buenas, no cosas malas. Contextualicemos este problema, ¿no? 7 años se bombardeó con glifosato en la frontera, recurrentemente, no mi gobierno, los gobiernos anteriores pidieron que cesen esas fumigaciones, mataban los cultivos del lado ecuatoriano y hay evidencia de que mataban personas también. Los aviones incursionaban en espacio aéreo ecuatoriano para la vuelta y respetando totalmente la soberanía del país. 7 años se le pidió al anterior gobierno que pare las fumigaciones. Varias veces se comprometió y jamás lo cumplió, hasta que tuvimos que poner la demanda de La Haya y ya no podemos dar marcha atrás. Yo también tengo presión de nuestros campesinos, la gente perjudicada en zona de frontera. Pero el tema es complejo, presidente, porque, por ejemplo, el presidente Santos, que sin duda ha mejorado las relaciones con Ecuador desde su llegada al poder, era ministro de la Defensa cuando se hacían esas aspersiones, de manera que en este fallo de La Haya se va a estudiar también un poco la actuación del actual presidente. Mejor, pues entonces él va a comprender perfectamente por qué hemos recorrido instancias internacionales, porque 7 años, no 7 días, no 7 años, 7 años, y después, frente a reiteradas insistencias del Ecuador, se continuó fumigando con glifosato la frontera común y se causaron graves daños del lado de la frontera, del lado ecuatoriano. Quiero hacerle una última pregunta, presidente, porque el tiempo lamentablemente se nos agota. Colombia está haciendo un nuevo intento de terminar el conflicto interno armado mediante una negociación. Personalmente, y perdóneme que le dé una opinión mía personal, creo que una victoria como la suya debería ser analizada en La Habana por la delegación de las FARC con mucho cuidado. Es decir, me parece que está demostrado empíricamente que la izquierda puede llegar al poder por las elecciones más fácilmente que por una guerra que además es muy sangrienta y muy costosa. ¿Cómo ve usted el proceso de paz de Colombia? ¿Cómo ve usted ese mensaje que significa una izquierda o unas fuerzas progresistas tan vivas en América Latina? Incluso si pudiera llegar por la violencia, suponiendo que pudiera llegar, ese camino de ser excluido en la izquierda del siglo XXI. Nosotros somos procesos revolucionarios que significan cambio radical, profundo y rápido, pero en paz, en democracia. La izquierda moderna, sus soldados son los ciudadanos, sus balas son los votos, y mire qué logros hemos obtenido. Entonces, incluso si hubiera la remota posibilidad, que yo creo que no existe, ¿no? Y que se ha hecho un grave daño a Colombia con tanta violencia, la remota posibilidad que se llegue al poder en el siglo XXI por medio de la violencia, debería estar totalmente excluido. Hay otras alternativas y es el costo de aquella vía pues es inadmisible en nuestra América del siglo XXI. Entonces todos ponemos nuestros mejores oficios, créame que no, personal, nuestras oraciones, todo para que ese proceso de paz llegue a un éxito rotundo. Por Colombia, básicamente por Colombia, que cese la violencia. Pero si usted quiere, no es lo principal, se lo aseguro, pero nosotros también hemos sido víctimas de ese conflicto.
Tenemos 11.000 hombres en una frontera que requeriría en época normal 3.000, en situación normal 3.000 hombres. Nos cuesta eso cerca de 120 millones de dólares anuales. Ha habido muertos, ha habido mutilados, bajas en nuestra fuerza pública. Una frontera donde en algunos sectores dominan grupos irregulares, etc. Tenemos 50.000 y más refugiados del conflicto colombiano, que los recibimos con los brazos abiertos. Seguiremos incondicionalmente siempre solidarizándonos con Colombia, pero tal vez el pueblo colombiano deba saber que eso nos cuesta como 60 millones de dólares anuales. Entonces, pero créame, no es por Ecuador, es por Colombia. Ojalá acabe lo más pronto posible un conflicto que, como usted ha dicho, sangriento, brutal y yo creo sin sentido en el siglo XXI. Pues ojalá así sea, presidente. Y lo que podamos servir, cuenten con nosotros.